Hay días en los que la soledad no duele. Solo se instala, como una silla más en la mesa. Uno la acomoda, le sirve café, le habla incluso. Pero hay otros días, como los domingos por la tarde, cuando la luz es dorada y todo el mundo parece tener a alguien, en los que la soledad aprieta, asfixia, y te recuerda lo mucho que pesa no tener a quien contarle cómo estuvo tu día. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Isabel y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que podamos seguir contándote más historias como la mía cada semana. Yo llevaba sola 3 años. Desde que Luis, mi marido, falleció. Cáncer. Rápido. Injusto. Cuando se fue, se llevó más que su cuerpo. Se llevó las rutinas, las bromas tontas, la manera en la que yo sabía quién era. Vivir en Tucson, Arizona, como inmigrante mexicana, no es fácil. No para una mujer viuda de 51 años que no tiene más familia cerca que una hija ocupada viviendo su vida en Chicago. Trabajaba en una librería de segunda mano, la de siempre, una con olor a papel viejo y café barato. Era un trabajo modesto, pero me mantenía ocupada. Me gustaba recomendar libros, ver las caras curiosas de quienes entraban buscando algo que no sabían qué. Pero mis días eran todos parecidos. Demasiado parecidos. Y una noche, en una de esas rutinas que no se anuncian, abrí mi descuidado perfil de redes sociales. Entré a un grupo llamado Letras en Español, donde la gente compartía poesía, cuentos, reflexiones. Allí fue donde lo vi por primera vez. Daniel Ríos. Su foto de perfil era sencilla, un hombre moreno, de barba cuidada, ojos cálidos y una sonrisa franca. Comentó un poema de Benedetti que yo había compartido, diciendo: "Este texto me ha salvado más de una vez. Gracias por recordarlo, Isabel". Nunca había recibido comentarios así. Le di me gusta. No respondí. Hasta que, unos días después, me escribió por privado. "Perdona que me atreva. No suelo hacer esto, pero me conmovió tu forma de escribir. ¿Eres escritora?". Le respondí que no. Que era solo una señora que trabajaba en una librería, que le gustaba leer para sentirse menos sola. Me arrepentí de escribir sola en cuanto lo envié. Pero él contestó rápido: "Pues yo creo que las mujeres que leen son las más valientes. Y las más interesantes". Fue sutil. Respetuoso. Cálido. Y así empezó. Durante semanas hablamos de libros, de canciones, de comidas que extrañábamos de nuestras infancias. Él decía ser colombiano, ingeniero civil, trabajando en proyectos de construcción en el extranjero, aunque residía la mayor parte del tiempo en Houston. Me hablaba de su hijo adolescente, de su madre viuda, de lo difícil que era ser latino en los negocios. Nada era invasivo. Nunca me presionó. Me llamaba Bella Isa, y yo me permití, por primera vez en mucho tiempo, volver a sonreír con los mensajes del móvil. Volví a pintarme los labios. Me compré una blusa roja que dejaba ver los hombros. Me sentía viva. A veces me preguntaba si aquello era real. Me respondía que sí, porque ¿qué hombre se tomaría tantas molestias solo por jugar? Me contaba de su día, me pedía fotos mías en la librería, y cada vez que le decía que no me gustaba mi voz, él respondía: "Tu voz suena a hogar". ¿Sabes cuántas veces me he dormido imaginándola? Nunca me había hablado así nadie. Empecé a esperarlo. A mirar el móvil a cada rato. A ponerme nerviosa si tardaba más de lo habitual en escribir. No era una niña. Lo sabía. Pero qué difícil es ponerle edad al deseo de sentirse vista. Una noche, después de meses de charla, me mandó un mensaje. "Te juro que si pudiera, tomaría el primer avión y me iría a leerte en voz baja hasta que te duermas". Respondí con un emoji. No pude más. Las manos me temblaban. Cerré el móvil y lloré. No de tristeza. De algo parecido a la esperanza. Porque por primera vez, en mucho tiempo, me sentí importante. Algunos días, Daniel era lo único que me hacía sentir que todavía tenía una vida por delante. No exagero. Me despertaba con su "buenos días, mi Isa", y me dormía con su "que sueñes bonito, ya falta menos para vernos". Empezó a formar parte de mi rutina como si siempre hubiese estado ahí. Era cálido, constante, respetuoso. Lo que más me conquistó fue eso,
no me apuraba. Me dejaba respirar. A veces bromeaba diciendo que su madre estaría encantada de conocerme. O que cuando viniera a Tucson, lo primero que haría sería llevarme a comer tacos de carne asada, como los de Sonora, de verdad. Yo reía. Me ilusionaba. Aunque no lo decía en voz alta. En una de esas conversaciones, me confesó que estaba pasando por un pequeño contratiempo. Estoy terminando un proyecto en El Paso, pero tengo un problema con los pagos. La empresa se retrasó y eso me dejó pillado con los bancos. Lo contó sin dramatismo, casi como si no quisiera preocuparme. Pero lo hizo. Porque yo ya me preocupaba por él. Me explicó que tenía una inversión pendiente, una compra de materiales que no podía retrasar porque implicaba perder una licitación. Dijo que era temporal, que en 2 semanas le pagarían lo atrasado. Me pidió un favor, un préstamo. Pequeño. Solo para cubrir unos días. $2,500. Yo tenía algo de ahorro. Había hecho un pequeño fondo con el que pensaba visitar a mi hija. No dudé. Se lo envié por una app de transferencia internacional. Me agradeció como si le hubiera salvado la vida. Esto no lo olvidaré jamás, Isa. Esto es confianza. Esto es amor. Esa palabra me heló. Amor. ¿Era eso lo que sentía? Tal vez. O tal vez me aferraba a la idea de que alguien me necesitaba. Que por fin era imprescindible para alguien otra vez. Días después, me pidió un poco más. Esta vez eran $5,000. Los bancos seguían reteniendo su pago y un proveedor lo estaba presionando. Me juró que el dinero ya estaba listo, que solo era un trámite. Me sentí incómoda, pero ya había cruzado la línea. ¿Iba a dejarlo colgado después de ayudarlo una vez? Saqué un préstamo personal. No se lo conté a nadie. Ahí comenzó la pendiente. Unas semanas más tarde, me dijo que su cuenta había sido congelada, por error fiscal. Que estaba metido en un problema legal por una transferencia internacional mal justificada. Sonaba técnico, creíble. Yo no entendía del tema. Él era el ingeniero. Solo necesito tu ayuda una última vez. En cuanto esto se desbloquee, vuelo a Tucson. Te lo devuelvo todo. Con intereses. Con flores. Con una cena donde te pida perdón por haberte hecho pasar por esto. Esta vez fueron $20,000. Y como no los tenía, hipotecé la casa. Mi casa. La única que Luis y yo habíamos conseguido juntos. No sé qué me dolía más, el dinero que se iba o la voz interior que empezaba a gritarme que algo no estaba bien. Intenté llamarlo una noche. No respondió. Dijo por mensaje que estaba en una reunión importante. Luego, que se sentía mal. Que estaba en el hospital por un problema de presión. Y al día siguiente, silencio. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Pasaron 3 días. Luego una semana. Empecé a enloquecer. Le escribía como una adolescente desesperada, ¿estás bien? Daniel, contéstame, por favor. Solo dime que estás vivo. Una parte de mí aún quería creer que algo había pasado. Que lo habían asaltado. Que había perdido el móvil. ¿Qué? Pero no. Todo era mentira. Yo lo sabía. Solo que no quería decirlo en voz alta. Una noche, tomé su nombre y lo busqué en Google con más calma. No encontré nada. Probé con su número en una base de datos. Luego con su correo. Me metí a foros, grupos de ayuda, y ahí estaba. El mismo nombre. Las mismas fotos. Las mismas frases. Estoy esperando una transferencia que no llega. Te lo juro por mi hijo. Esto no lo olvidaré jamás. Vi su imagen en una publicación de una mujer de Perú. Otra de Texas. Otra de Nueva York. Todas con la misma historia. Cerré la pantalla de golpe. Me fui al baño. Me miré en el espejo. No me reconocí. Había caído. Me habían usado. Y lo peor no era el dinero. Lo peor era haber querido creer. El verdadero golpe no fue descubrir que me habían estafado.
El verdadero golpe fue tener que decirlo en voz alta. Las primeras semanas después de confirmar la verdad fueron un limbo. No comía. Apenas dormía. Iba al trabajo en piloto automático, saludaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos y evitaba cualquier conversación que no fuera sobre libros. La hipoteca había sido aprobada por una financiera local. El préstamo personal ya había comenzado a cobrarse. Mis cuentas estaban vacías, y yo solo tenía un nombre falso, un número que ya no existía, y una nube de correos que me hacían parecer idiota. Eso es lo que pensaba todo el mundo, ¿no? Que yo era una idiota. La primera persona a la que se lo conté fue a Sandra, mi supervisora en la librería. Me temblaban las manos. No sabía cómo empezar. Le dije que necesitaba ajustar mis horarios porque estaba pasando por una situación financiera grave. Me preguntó si había sido un problema médico, o si había algún familiar en apuros. Fue una estafa, dije finalmente, en voz baja. ¿De qué tipo? Sentimental. La expresión de Sandra cambió. No dijo nada hiriente, pero lo vi en sus ojos, esa mezcla de incomodidad, compasión mal administrada y juicio disfrazado de silencio. «Ay, Isa, ¿por internet?» Asentí. «¿Y nunca lo conociste en persona?» Negué. «¿Y cuánto?» Se detuvo, como si se respondiera a sí misma. «Bueno, no importa». Pero claro que importaba. Todo importaba. Lo que no importaba era yo. Porque a partir de ese momento, me convertí en la señora a la que le sacaron dinero por amor. Intenté contarle a mi hija, Rebeca, a los pocos días. No porque quisiera, sino porque el préstamo empezaba a afectar los pagos del seguro médico que compartíamos. La llamé. Me atendió con la voz ocupada de siempre. «¿Qué pasa, mamá? Necesito hablar contigo». No es fácil de explicar. Le conté todo. La historia, los meses de mensajes, los préstamos. Su silencio al otro lado del teléfono fue brutal. ¿Tú le diste cuánto? $275,000 en total. Incluyendo la hipoteca. ¿Estás de broma?, dijo con tono seco. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así, mamá? Yo creí en él. Creí que era real. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas que haga yo? ¿Que te felicite por haber sido tan ingenua? Sentí como se rompía algo más. Algo profundo. Algo entre ella y yo. No espero nada. Solo quería que lo supieras. Pues ya lo sé. Haz lo que tengas que hacer. Pero no esperes que te saque de esto. Colgó. Me quedé sentada frente al teléfono durante minutos, con el pitido sordo en la oreja. Ni siquiera lloré. Me sentí hueca. Como si ya no quedara nada por dentro. A veces, por las noches, me preguntaba si no era eso lo que merecía. Por vieja. Por ingenua. Por ilusa. ¿Quién demonios se enamora por internet a los 51? Mis vecinas empezaron a mirarme distinto. No sé cómo lo supieron, pero en barrios como el mío las cosas corren sin necesidad de internet. Una me preguntó si necesitaba comida, otra si estaba recuperándome. Yo solo sonreía y decía, todo bien, gracias. Mentía como quien respira. Lo peor fue cuando un cliente de la librería, un hombre mayor que venía cada semana a comprar novelas policiales, me dijo sin rodeos. Dicen que a usted la estafaron. Por enamorada. Quise morirme ahí mismo. No crea todo lo que oye, fue lo único que atiné a decir. Él se encogió de hombros y murmuró algo como, estas cosas les pasan a las que se sienten solas. Sí, claro. Porque si estás sola, entonces es culpa tuya. Porque si tienes necesidad de cariño, entonces mereces el castigo. Una noche, navegando sin rumbo por Google, encontré un foro, sobrevivientes de estafas románticas. Anónimo. Gratuito. Mayoritariamente en español. Me metí sin esperar nada. Leí una publicación que decía: creí que me iba a casar. Perdí todo. Lo peor no fue el dinero. Fue el vacío que dejó él, te amo, cuando supe que era mentira. Y lloré. Lloré por ella. Y por mí. Y por todas. Pasé horas leyendo testimonios de mujeres como yo.
Algunas con más edad. Otras más jóvenes. Algunas con estudios, otras sin apenas escuela. Mexicanas, dominicanas, colombianas, argentinas, todas con el mismo dolor. Por primera vez, no me sentí estúpida. Me sentí parte de algo. De una herida compartida. Esa noche, abrí un perfil y escribí: Hola. Me llamo Isabel. Soy de Tucson. Y creí en un hombre que no existía. Pasaron semanas desde que escribí aquel primer mensaje en el foro. Al principio solo leía, de vez en cuando comentaba. Cada historia me golpeaba distinto. Algunas eran más brutales, otras más sutiles, pero todas tenían un patrón: alguien se enamora, alguien confía, y alguien se aprovecha de esa confianza hasta dejarte vacía. No éramos tontas. Éramos humanas. Un día, leí el testimonio de una mujer llamada Lina, residente en California, que decía haber sido engañada por un tal Daniel Ríos. Usó las mismas frases. La misma foto. El mismo tono afectuoso. Ella también le había enviado dinero, aunque menos. Afortunadamente, una amiga suya era abogada y la ayudó a denunciar el caso antes de que se repitiera. Lina y yo empezamos a hablar por privado. Sentí que hablaba con una hermana. No por lo que habíamos vivido, sino por cómo lo estábamos afrontando. Me envió una captura que me dejó helada. Era una imagen de un perfil nuevo, con otra identidad, pero la misma foto que había usado Daniel conmigo. El nombre era distinto: Marco Rivas. Y decía vivir en Miami. Ahí empezó el cambio. No por querer vengarme, sino porque, por primera vez, sentí que podía hacer algo. No para recuperar todo lo perdido, pero sí para recuperar al menos una parte de lo que me habían quitado: la voz, el control, la dignidad. Con la ayuda de Lina, contactamos a una organización de mujeres víctimas de estafas digitales, que nos puso en contacto con una abogada colombiana residente en Estados Unidos, Natalia Cárdenas. Natalia era como una tormenta, firme, decidida, brillante. Había ayudado a mujeres en todo el país a presentar cargos civiles y penales contra redes de estafa emocional. Le conté mi historia. Cada detalle. Lloré al repetirlo. Me avergoncé. Pero ella me detuvo. No vuelvas a decir que es culpa tuya, Isabel. Ellos entrenan para esto. Son expertos en detectar vulnerabilidad y disfrazarla de destino. Tú no te enamoraste de un estafador. Te enamoraste de lo que él fingió ser. Eso no te hace débil. Te hace víctima. Respiré. Por primera vez, sin temblar. Con la poca información que tenía, números de transferencia, correos, las frases que usaba, los registros de las llamadas, las direcciones IP que Paola, una amiga del foro, me ayudó a rastrear, Natalia armó un caso. Uno pequeño, pero con base. Nos sorprendimos cuando el rastreo nos llevó a una oficina compartida en el centro de Miami, usada por varias empresas fantasma. Allí se movía dinero, mucho dinero, en cuentas conectadas con Panamá y México. Daniel, Marco, quien fuera, formaba parte de una red activa. Natalia nos explicó que era casi imposible que lo arrestaran de inmediato. Pero sí podíamos congelar cuentas, si se actuaba rápido. En menos de 2 semanas, conseguimos una orden para intervenir una cuenta asociada a una de las empresas pantalla. No sabíamos cuánto había en ella. Pero bastaba con que fuera algo. Y lo era. Algo muy concreto, $51.000. No era todo lo que había perdido. Pero era más de lo que me atrevía a soñar. Natalia me preguntó si quería ir a Miami a firmar la documentación en persona. Dudé. Pero algo en mí lo necesitaba. No para ver su cara. No para encararlo. Sino para cerrar la herida desde donde empezó. Viajé a Miami con Lina y Natalia. No lo vi en persona. Pero lo vi salir de la oficina compartida, desde un coche aparcado a una cuadra. No era como en las fotos. Estaba más viejo, más desgastado. Miraba el móvil mientras reía con otro hombre. No sentí odio. Sentí tristeza. Porque esa persona había elegido vivir destruyendo a otros. Y también sentí alivio. Porque yo ya no era su víctima. Firmé los papeles. Recuperé el dinero. Un monto simbólico. Pero más que suficiente para mí.
Era mi victoria personal. Al regresar a Tucson, vendí mi coche viejo. Con ese dinero, pagué el primer mes de una pequeña oficina alquilada en un centro comunitario. No era un trabajo. No era un proyecto con grandes aspiraciones. Solo era un espacio donde escuchar a otras mujeres. Donde compartir lo que había aprendido. Llamé a la oficina Voces en Silencio. Una tarde, después de una de nuestras primeras reuniones, alguien dejó una carta anónima en el buzón. Decía: no sé cómo decírselo a mis hijos. Pero gracias a ti, hoy me atreví a escribir mi historia por primera vez. Me senté en el suelo y lloré. No por dolor, sino porque me sentí útil. Necesaria. Viva. Volver a casa fue extraño. Después de todo lo que había pasado, Tucson me parecía la misma ciudad, pero yo no era la misma mujer. Caminaba por las mismas calles, veía las mismas caras en la librería, el mismo café donde solía sentarme los domingos, pero ya no era la viuda callada, ni la señora a la que le sacaron dinero por enamorada. Ahora era Isabel. Solo Isabel. Y eso, por primera vez en años, me bastaba. Durante un tiempo, mantuve la oficina de Voces en Silencio, con el dinero recuperado y algunas donaciones que llegaron cuando el foro compartió mi historia, con mi permiso, de manera anónima. Algunas mujeres me escribieron desde otros estados. Me contaron cosas que nadie más sabía. Otras solo querían que alguien las escuchara sin juzgar. Yo las escuchaba. Y aprendía. No me convertí en activista. Ni en celebridad. No era ese tipo de historia. Solo empecé a escribir otra vez, en serio. Artículos breves. Ensayos personales. Una serie de relatos sobre cómo se rompe una mujer, y cómo se recompone, pedazo a pedazo. Los publiqué en un blog sencillo. El cuerpo del engaño, lo llamé. Nada espectacular. Nada viral. Solo verdadero. Y un día, una editorial pequeña, independiente, me escribió. Querían convertir mis textos en un libro. La noticia del libro fue la excusa perfecta para que Rebeca me llamara de nuevo. No había respondido a mis mensajes desde aquel silencio brutal después de la estafa. Pero un domingo por la tarde, su nombre apareció en la pantalla del móvil. Tardé en contestar. Dudé. Tenía miedo de volver a romperme. Hola, mamá, dijo. Vi tu entrevista en la radio. La que diste para el programa de Comunidad Latina. Hablas muy bien. Gracias. Hubo un silencio. Largo. Perdóname, dijo. Por cómo te hablé. Por no haber estado. Por pensar que eras débil. Solo ahora, al escucharte, me doy cuenta de que fuiste más fuerte de lo que yo he sido nunca. Cerré los ojos. Gracias por decirlo, le respondí. Pero no te lo guardes. Llámame. A veces, solo necesito que me preguntes si dormí bien. Te lo prometo. Y por primera vez en años, su promesa sonó sincera. El día que presenté el libro, no esperé que viniera nadie. Era en la librería donde trabajaba. La misma donde empezó todo. Había sillas vacías y olor a café. Pero entonces, llegaron algunas mujeres del foro. Lina, incluso, voló desde California. Una señora con gafas gruesas me abrazó y me susurró al oído. Gracias por contar lo que yo nunca tuve valor de contar. Rebeca también vino. Se sentó en primera fila. Me trajo flores. Y cuando subí al pequeño podio de madera, no hablé del estafador. No hablé de Daniel, ni de Marco, ni de las mentiras. Hablé de la voz rota, esa que una pierde cuando la vergüenza se mete en los huesos. Y de cómo, con el tiempo, se puede volver a hablar, aunque sea bajito. Aunque sea temblando. Porque sobrevivir no es ganarle al otro. Es volver a escucharte a ti misma sin odiarte. Hoy vivo en un apartamento más pequeño, pero es mío. Volví a tener plantas en la terraza, y me permití comprar un sofá amarillo. Ridículamente amarillo. Luis lo hubiera odiado. Pero a mí me hace reír cada vez que entro en la sala. A veces me despierto aún con un nudo en el estómago. La ansiedad no se va del todo. Hay días en los que todavía me pregunto, ¿y si hubiese sido real? ¿Y si, por una vez, el amor no hubiese sido una trampa?
Pero entonces me miro en el espejo. Y no veo a una víctima. Ni a una tonta. Veo a una mujer que se partió por dentro, pero que se recogió a sí misma con sus propias manos. Y eso, querida Isa, me digo, eso no te lo puede robar nadie.